Good day, my dear students. Tonight we are going to talk about the past of the verbs, which is very simple for you because, as you know, we have already talked about the verbs. So esta noche vamos a recordar el uso de los verbos en el pasado. You have to remember first that there is two kinds of verbs. You have regular and you have irregular. Also, you have to remember that inside the irregulars, we have the verbs that are known as auxiliary verbs. And those are have, be, and do. Muy bien, queridos alumnos, vamos a hablar un poco acerca del pasado de los verbos. En esta ocasión tenemos que recordar que hay dos clases de verbos, los regulares y los irregulares. También es bueno recordar en esta ocasión que los verbos irregulares están compuestos a su vez por los verbos que son auxiliares, es decir, have, be y do. Cuando hablamos de pasado, estamos hablando esencialmente de una actividad que hemos empezado y terminado en el pasado. Imaginando que ahora sean las 7 de la noche, entonces decimos que hemos realizado una actividad en el pasado y la hemos concluido en el pasado. Por ejemplo, I started and finished my homework. Yo comencé y terminé mi tarea, my homework, yesterday. Okay, el día de ayer. Entonces, según este ejemplo, vamos a reconocer cuántas clases de verbo tenemos. Pero antes, started and finish son los verbos, comenzar y terminar. Si esto está en pasado, por lo tanto, ambos verbos deben estar en pasado. Recordemos que según las dos clases de verbo, uno es verbo regular y el otro es un verbo irregular. Entonces, decimos que para conformar el pasado de los verbos regulares, todo lo que hacemos es agregar ed o de al final del verbo. Por ejemplo, tenemos los siguientes verbos: love y el verbo finish. Ambos son verbos regulares. Entonces, para hacer el pasado, todo lo que yo hago es agregarle la de o la ed. Loved and finished. Finished. En este caso le agregué ed. Okay, so you have to remember all the time that when they are regular verbs, you have to add d or ed according to the verb. If the verb finish in a vowel, you have to add the consonant. But if the verb finish in consonant, you have to add the vowel. Recuerda, si los verbos terminan en la vocal, lo que tenemos que hacer es agregarle la consonante. Pero si los verbos terminan en vocal, tenemos que agregarles la consonante. Asimismo, vamos a ver cuáles son los verbos irregulares. En realidad, irregulares quiere decir que cambian su escritura. Es decir, tienen una manera en el que divergen y se escriben de manera distinta. Entonces, dentro de estos irregulares, tres son los verbos importantes: have, be y do. Oportunamente ya hemos visto que en todos los diccionarios hay una lista. Y dentro de esa lista de verbos vas a encontrar cómo es que se escribe el pasado de cada uno de ellos. Por lo tanto, no hay nada que inventarse. Todo se encuentra en esa lista que generalmente está dentro de los diccionarios. Bien, esto es importante. Have, be y do. Como estos son verbos auxiliares y al mismo tiempo son verbos que requieren un tratamiento especial, entonces vamos a ver cómo es que los verbos have, be y do se escriben en el pasado. Únicamente en el pasado. Entonces hacemos un pequeño cuadrito. Ok, hacemos un pequeño cuadrito y vemos el pasado de cada uno de ellos. El pasado del verbo have es had. El pasado del verbo be es was y es were. Y el pasado del verbo do es did. Have puedo utilizarlo yo con cualquiera de los pronombres, sea I, you, he, etc.
Lo mismo ocurre con el do. I, you, he, etc. Sin embargo, cuando se tratan de estos dos verbos, was y were, que son el verbo be, was lo utilizo con I, she, he, and it. Pero cuando se trata de were, utilizo los demás pronombres, you, we, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, teniendo esto claro, recuerdan, have significa tener, be significa ser o estar, mientras que do significa hacer. Entonces, teniendo esto claro, ya nosotros podemos entender cómo es que funciona y se utilizan los verbos en el pasado, tanto regulares como irregulares. Okay, that's for all students, and I hope you have a great weekend, and also I hope you could learn and just review this idiom. So thank you so much and good day.